¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros antes de venir a su camino? ¿De dónde nos sacó? ¿Cómo estábamos nosotros espiritualmente hablando ante los ojos del Señor? Estábamos viviendo una vida de ataduras, una vida de pecados, una vida que no le agradaba a Dios, ¿verdad? Y nosotros no nos dábamos cuenta. A lo mejor moralmente podíamos estar viviendo bien, físicamente no teníamos enfermedades, monetariamente estábamos bien acomodados en algún trabajo, pero estábamos viviendo en prisiones de maldad, estábamos viviendo en oscuridad, y el Señor Jesucristo hizo una obra expiatoria en nuestra vida, ¿verdad? Y me acaban de entregar el lugar con el canto "No puedo parar de alabarte, Cristo". Yo creo que con nuestra vida, con nuestro servicio, no debemos de parar de alabar y glorificar con nuestro testimonio, con nuestra presencia, con nuestras responsabilidades, lo que hizo el Señor con nosotros, si es que hemos entendido de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, hermano, quisiera hablar un poquito acerca del cautiverio espiritual. Sí, déjeme decirle que toda la humanidad estamos viviendo en una guerra espiritual. Nosotros lo entendemos como pueblo de Dios, como cristianos entendemos que vivimos en una guerra, que estamos en un campo de batalla, y nosotros en algún tiempo vivimos cautivos, vivimos siendo prisioneros de esta guerra a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, a causa de que este mundo cayó en maldición. Nosotros fuimos puestos en este mundo y es un campo de batalla donde está el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y donde está nuestro libertador, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad, quiere que nosotros heredemos la vida eterna. Precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermano, precisamente hace 2000 años vino y pagó ese rescate cuando nosotros estábamos siendo prisioneros, como en un secuestro, ¿va? Hablando literalmente, el Señor viene y paga ese rescate. Nosotros, o algunos de nosotros, ya fuimos puestos en libertad, solamente que también algunos de nosotros no hemos sido puestos en libertad completamente. Las gentes no han sido puestas en libertad, o nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestro modo de vida, a veces nos ponemos solos en cautividad, ¿verdad? Delante de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia en San Lucas capítulo número 4. Gloria al Señor. San Lucas capítulo número 4, versículo número 17 en adelante. El significado de esta palabra cautivo, ¿verdad? Según los diccionarios seculares, es persona que cae prisionera, generalmente de una guerra, ¿verdad? Ellos se enfocan más en lo que es el ámbito literal, el ámbito físico. Nosotros nos vamos a enfocar en esta tarde en el ámbito espiritual, ¿verdad? Cómo el alma del hombre puede ir en cautiverio cuando no se obedece, cuando se encuentra en pecado la humanidad. Pero ¿para qué apareció el Hijo del Hombre? ¿Para qué apareció nuestro Señor Jesucristo? ¿Va? Para quitar las obras del enemigo. Dice el versículo número 17, ¿ya lo tiene, hermano? Dice: y fuele dado el libro o el rollo del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos los que daban testimonio, y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, el Señor Jesucristo, cumpliéndose una profecía precisamente que se profetizaba de él allá en el libro de Isaías, el Señor agarra el libro y dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿verdad? Nosotros sabemos que las buenas nuevas es el evangelio precisamente de él, ¿verdad? Es el buen mensaje o la buena noticia que se emite a la humanidad para que se den cuenta de su condición, para que sean libres de esas ataduras, de esas prisiones de maldad en las que se puede encontrar la humanidad. Dice: para dar buenas nuevas o para evangelizar a los pobres,
Me ha enviado para sanar a los quebrantados. Vea, un sinónimo de quebrantado es presionado, es oprimido. Dice: a los quebrantados, a los oprimidos, a los presionados de corazón, para pregonar o para predicar a los cautivos libertad. ¿Quién es alguien cautivo? Ya lo vimos, y allá aparece esa palabra, es griega, que es aigmailotos, para referirse a prisionero de guerra. ¿Va? Y el Señor no vino a un escuadrón de guerra hablando literalmente, sino el Señor vino a tratar con las huestes de este mundo. Sabemos que en este mundo hay malicias espirituales, hay señoríos, hay potestades espirituales, refiriéndose al maligno, refiriéndose al mal. Y el Señor vino para pregonar o para predicar a esos prisioneros de guerra, a esas almas que se encuentran bajo potestad del maligno, precisamente libertad. Y lo dice: y a los ciegos vista, también refiriéndose a una ceguera espiritual, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable, o el año o el tiempo del favor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el año agradable del Señor? ¿Cuál es el tiempo del favor de nuestro Señor Jesucristo? Cuando el humano, cuando nosotros nos entregamos, precisamente cuando nosotros dijimos que sí, aceptábamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, cuando aceptamos el sacrificio que hizo el Señor precisamente en la cruz del Calvario. De ahí en adelante es cuando nosotros pudimos vivir en una vida de paz, en una vida de felicidad, ¿verdad? Cuando empezamos a experimentar el tiempo favorable del Señor, porque anteriormente no era un tiempo favorable, hablando espiritualmente, en nuestras vidas. Estábamos siendo atados precisamente, y vamos a ver qué es lo que cautiva al hombre, qué es lo que cautiva la mente del hombre, qué es lo que cautiva la atención del hombre, qué es lo que cautiva el corazón del hombre. Y aún hablando, hermano, déjeme decirle que también del cristiano, también a veces nosotros podemos caer en cautividad y ser presos y llevados, ¿verdad?, hablando espiritualmente, a este mundo, como lo hicieron con el pueblo de Israel. Somos exiliados, somos sacados de la iglesia, y a veces no nos damos cuenta, hermano, y podemos estar aquí físicamente, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro deseo está en otro lado, porque estamos siendo llevados cautivos por este enemigo nuestro, que es el diablo y Satanás. Hay una ley en nuestros miembros, hermano, y lo veíamos ahorita en la escuela dominical. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 7, para ir viendo esto poco a poco. Gloria al Señor. Romanos capítulo número 7, vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 25. Gloria al Señor. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice el versículo número 14: porque sabemos que la ley es espiritual, refiriéndose a la ley de Dios, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Vean, una versión dice esclavizado a obediencia del pecado. Bueno, aquí está hablando de dos leyes. Habla de la ley de Dios y dice que la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios no corresponde o no es de este mundo. Y lo dice el apóstol Pablo: mas yo soy carnal, esclavizado o vendido a sujeción del pecado. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley, refiriéndose a la ley del pecado, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el versículo número 24: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Hace una pregunta, y lo dice el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente
sirvo o con la mente me someto a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, hermano, nosotros sabemos que no hemos alcanzado aún la glorificación, que esto corruptible algún tiempo se debe de vestir en incorruptible. Y nosotros estamos vendidos, hermano, nosotros estamos sujetos por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, porque el libro de Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, o sea nosotros, se buscaron muchas cuentas. ¿Qué pasa hoy en la actualidad, hermano? El Señor nos dio el perdón de nuestros pecados. El Señor quiere que nosotros vivamos en una rectitud, en una vida agradable delante de Él, en una vida limpia, en una vida transparente, donde no haya pecado en nuestra vida. ¿Y qué pasa con nosotros, va? Porque estamos vendidos o estamos sujetos, ¿verdad?, a la ley del pecado. Obedecemos más a veces a la ley del pecado. Nosotros mismos nos buscamos muchas cuentas. A veces viene a la vida del hombre, hablando ya en la esclavitud, vienen enfermedades, vienen dificultades. Y nosotros, hermano, es cierto que la escritura dice, va, que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a veces, hermano, no nos ponemos a ver qué está pasando en mi vida. Hay una ley dentro de mí, el hombre interior, mi espíritu, ¿verdad?, se deleita en la ley de Dios, ¿verdad?, porque somos también seres espirituales, somos un ser tripartito. Pero dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. A veces, hermano, y voy a hablar en la vida del creyente, y gracias al Señor, que entre nosotros no hay estas cosas, pero hay cristianos, lo podemos decir, ¿va?, o gente que anda en el medio religioso, que hay pecado oculto en su vida. Y él, ¿verdad?, hablando del hombre interior, hablando del hombre espiritual, no quiere obrar o no quiere hacer porque sabe que es transgresión de la ley, que sabe que al momento de hacerlo está transgrediendo la ley y por consecuencia está ofendiendo a Dios. Pero dice que lo que aborrece, decía el apóstol Pablo, lo que aborrezco, aquello hago. ¿Verdad? Se sigue practicando y se cae una, se cae otra vez, se cae otra vez en la rebeldía, se cae en el pecado, se cae en el error, y entendemos y sabemos que estamos mal. Es necesario, hermano, que si en nuestra vida, y yo por eso decía, qué bueno que entre nosotros no hay, pero es necesario que si en nuestra vida hay de este tipo de pecados ocultos que nos separan de la ley de Dios, que nos separan de la presencia del Señor, es necesario que se lo traigamos al Señor. Aquí en este lugar digamos, aquí está, Señor, este pecado, porque lo aborrezco, porque aquello que no quiero, esto es lo que hago, porque aquello que no lo quiero hacer es lo que yo estoy practicando, ¿va? Porque yo estoy vendido, yo estoy esclavizado a la sujeción del pecado. Porque yo soy carnal, dice el apóstol Pablo. No hemos alcanzado la glorificación, estamos llenos de errores, hermano, y estamos a sujeción del pecado. Por eso es necesario que en la vida del creyente vivamos una vida espiritual, para que el hombre interior, para que el ser espiritual sobrepuje la ley del pecado. Porque si nosotros nos descuidamos, dejamos la oración, dejamos el congregarnos, ¿va?, dejamos el escudriñar la palabra, y ahorita lo vamos a ver, nosotros nos enfermamos. Este hombre carnal, esta humanidad que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, va creciendo más que el hombre espiritual, que el hombre interior que está dentro de nosotros. Empezamos a ver cosas en el pueblo del Señor, nos empezamos a enfermar, hermano, y es porque estamos vendidos a sujeción del pecado. Es necesario que nos demos cuenta que toda obra manifiesta de la carne no debe de practicar este ser interior, ¿verdad?, porque es el que va a rendir cuentas delante del Señor por lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, por este cuerpo del pecado delante del Señor, ora sea bueno o sea malo. Y lo dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. No está justificando aquel apóstol Pablo a nadie que vive en la humanidad, no lo está justificando, porque el verso número 24 dice, miserable hombre de mí, hablando de una miseria espiritual. Así somos nosotros, hermano. Vea, pero nace una pregunta y el apóstol Pablo la externa: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y es lo que estamos viendo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿va?, porque Él nos ha libertado de la ley del pecado, porque Él nos ha libertado de la esclavitud, ¿va?, que nosotros fuimos vendidos por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿va? Por eso operó el pecado original en nosotros. Nosotros estamos a sujeción del pecado, hermano, pero cuando aparece el Señor Jesucristo, Él liberta todas esas cadenas de opresión. Él se lleva el pecado de nosotros, Él derrama de su sangre expiatoria sobre cada creyente. Es necesario que nosotros aprobemos el sacrificio del Señor con nuestro testimonio, ¿va?, que nosotros nos apropiemos lo que hizo el Señor hace más de 2000 años. Como dijo el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Usted da gracias a Dios, hermano, por el Señor Jesucristo. Usted le da gracias por el sacrificio que hizo, porque le perdonó sus pecados.
Es necesario que le demos gracias al Señor, hermano. Ahorita nadie queríamos pasar a darle gracias a Dios, ¿verdad? Es muy fácil decir gracias, Señor, pero externar el agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo es difícil, hermano, porque estamos vendidos, ¿verdad?, a esta humanidad, a la ley del pecado. Gana más, puede más esta carne, puede más este cuerpo que nuestro ser interior. Nos deleitamos, hablando espiritualmente en la alabanza, nos deleitamos, pero nuestra humanidad no nos deja a veces ni siquiera levantar las manos. ¿Qué pasa, hermano, con nosotros? ¿Qué pasa? Nuestra humanidad está más crecida que nuestra espiritualidad. Es necesario alimentarnos, hermano, para que nuestro espíritu sobrepuje, para que nuestro espíritu saque toda aquella maldad. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted agarre un vaso de agua y échele, por ejemplo, aceite, le podemos decir al vaso. Tanto así, vamos a tipificar. Nosotros somos un vaso. Nosotros debemos de tener nuestros vasos siempre limpios delante del Señor. Vamos a poner ese aceite, esa suciedad, lo que usted le quiera poner como el pecado. La Biblia pone al Espíritu Santo como el agua, como la llenura del Señor. Si ese vaso usted lo va llenando de agua, lo va llenando, no lo va a llenar así completamente todo de repente. Lo empieza a llenar, va sacando la suciedad, va sacando la suciedad. Si usted deja de echarle agua, aunque el vaso vaya a la mitad, eso ahí está la maldad, ahí está la maldad. Y tiene poquita agua, se va llenando. Pero si ese vaso es lleno del agua, ¿va? El Señor Jesucristo dijo que Él era el agua, ¿va?, de fuente de agua vida, ¿va?, las corrientes. Si usted llena ese vaso de agua completamente, sale todo aquello. A veces hay pecado en nosotros, hermano, hay maldad, y nosotros nos conformamos con venir una vez por semana. Nos conformamos, hermano, con orar a lo mejor 15 minutos en nuestras casas. Es necesario que nosotros siempre estemos llenos de la presencia del Señor, para precisamente ese pecado que obra en nosotros. Ese pecado ahí lo vamos a tener porque estamos vendidos a sujeción del pecado, porque todavía no morimos y todavía no somos transformados. Pero mientras nosotros estemos llenos de la presencia del Señor, estemos llenos de Jesucristo, ese pecado que obra en nosotros va a estar siendo constantemente sacado, va a estar siendo echado fuera de este vaso que es perteneciente a nuestro Señor. Pero si nosotros no entendemos estas cosas, hermano, y no somos llenos del Señor, vamos a vivir en amarguras, vamos a vivir en contrariedades, vamos a vivir en esas obras de maldad que habla la Escritura y que reprueba a cada creyente, y que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros a veces estamos viviendo en esas obras. ¿Por qué, hermano? Porque nos falta espiritualidad. Se hablaba en la escuela, es necesario que dejemos la mente carnal humana a un lado, y que tengamos, donde nos invitaba, que tengamos la mente de Cristo, ¿va?, con transparencia, ¿va? La Escritura dice que todas las cosas le son sucias a los sucios y a los contaminados. Hay gente en el pueblo de Dios, hermano, déjeme decirle, que todo le es sucio. Todas las cosas las agarran para mal, todo le es sucio. ¿Qué pasa? Todas las cosas le son sucias a los sucios y a los contaminados. Aunque seamos del pueblo de Dios, a lo mejor estamos siendo contaminados, hermano. Por eso es necesario, ¿va?, que el Espíritu del Señor more más que el mal, va, que saque toda aquella suciedad. Libro de Isaías, capítulo número 5. Gloria al Señor. Alábele porque Él reina y vive para siempre, hermano. Gloria a su nombre. Isaías, capítulo número 5. Versículo número 11 al versículo número 13. Gloria al Señor. Dice el versículo número 11: hay de los que se levantan de mañana, ahí está ahí sin H, para referirse hay de ellos. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Fíjese, hermano, qué triste que aquí esta profecía se le está hablando al pueblo de Dios. No se le estaba hablando a los enemigos del Señor, no se le estaba hablando a alguien que no conocía a Dios, se le estaba hablando al pueblo de Israel. Y hay como una amenaza por parte del Señor, porque dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Bueno, nosotros no tomamos vino, nosotros no nos embriagamos, ¿verdad? Pero aquí está hablando, hermano, si nosotros lo tipificamos, de una diversión, ¿verdad?, que está antes del servicio a Dios.
¿verdad? Dice que de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, dice que se están hasta la noche. ¿Cómo nos estamos nosotros a veces hasta la noche, hermano? No nos estamos embriagando a lo mejor de vino, pero nos estamos embriagando de televisión. A veces la televisión lleva cautiva nuestra mente, hermano. Duramos horas a veces frente al aparato. ¿Cuántas horas duramos frente a la escritura? Leemos un capítulo, hermano, y lo digo por experiencia propia, y nos sentimos bien espirituales porque leí un capítulo de la escritura durante la mañana, nos sentimos llenos del Señor, pero resulta que llegamos en la tarde y ponemos 2, 3 películas, o una película que dura 2, 3 horas. Aquí le está diciendo, hay de los que se levantan de mañana, hay de ellos, hablando de una diversión. Nosotros podemos poner aquí la televisión, nosotros podemos poner muchas diversiones que nos quitan o que nos llevan cautivos, ¿verdad? Por donde está nuestra mente. Dice la escritura que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Qué es nuestro tesoro? ¿Qué buscamos nosotros? Como dice, va del temor del Señor. Si como a la plata la buscares, póngale ahí lo que usted quiera, póngale ahí su patrón, póngale ahí su trabajo, póngale lo que usted quiera, lo que lo esté desviando, ¿verdad? Lo que lo esté quitando, lo que esté llevando su mente cautiva, en vez de entregarse delante del Señor. Y lo dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y lo dice, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Hermano, la obra del Señor no está compuesta con únicamente los días de culto. No está compuesta, hermano, déjeme decirle, con únicamente venir los viernes a la oración. La obra del Señor es extensa, hermano. Cuando nosotros trabajamos en la vida, cuando nosotros miramos, nos interesamos por la obra, que nuestro interés o nuestra prioridad, hermano, es la obra aún antes que nosotros. Es cierto, ¿verdad?, que hay como un orden que es primeramente el Señor y luego es nuestra familia y luego es la obra del Señor. ¿Cómo nosotros estamos poniendo ese orden en nuestra vida? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Está primero el Señor? Yo creo que todos vamos a decir amén. Pero a veces con nuestros hechos lo negamos. Primeramente a veces, hermano, déjame decirle, está nuestro patrón y luego está el Señor. Tenemos una cita con el Señor, no miramos la obra del Señor, está nuestro patrón. Sentimos allá el compromiso, hermano. Sentimos que tenemos que sacar nuestro trabajo porque tenemos un compromiso, porque tenemos un puesto, a lo mejor porque somos jefes, hermano. ¿Y qué somos en la obra del Señor, hermano? Somos reyes, somos sacerdotes para nuestro Señor Jesucristo, y el Señor un día nos va a demandar eso. No miramos, no consideramos la obra del Señor. Estamos siendo cautivos, hermano, porque nos falta entendimiento. Por eso el versículo número 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, refiriéndose, nosotros lo vamos a poner la iglesia. A veces nosotros estamos llevando cautivos, dice, porque no tuvo ciencia o porque le faltó conocimiento. Qué triste, hermano, que el pueblo del Señor se ha llevado cautivo porque no escudriña la palabra del Señor, porque no se alimenta. Como el Señor le dijo a Josué, ¿va?, el libro de esta ley, refiriéndose, va, nunca se apartará de tu boca, sino antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nosotros podemos meditar, sabernos los textos de memoria. ¿Hacemos conforme a todo lo que en él está escrito, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Estamos siendo cautivos por el enemigo? El enemigo nos presenta pecado, pues no, el pecado es malo, no lo aceptamos. Dice la escritura que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabemos hacer lo bueno, hermano, sabemos, ¿verdad?, estar sirviendo al Señor, lo sabemos perfectamente, pero a veces nos falta ciencia, nos falta un conocimiento exacto. Dice, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Sí sabía usted, hermano, que en el pueblo del Señor, y el apóstol Pablo lo dijo, en la 1 Corintios capítulo número 11, que en el pueblo del Señor había enfermos, había debilitados? Hay quien perece de hambre, hermano. Físicamente estamos muy gorditos, ¿verdad?, estamos muy rellenitos, pero a veces no nos alimentamos lo suficiente de la palabra del Señor, ¿verdad?, del Espíritu del Señor en nuestras vidas. No nos alimentamos lo suficiente y podemos llegar, ¿verdad?, a cambiar la gloria del Señor. Dice, su gloria pereció de hambre. Podemos perecer de hambre, hermano. Dice, y su multitud se secó de sed. Dice el Señor, ¿va?, que jamás volveremos a tener sed, ¿va?, porque nos va a dar de esa agua, ¿va?, que va a saltar para vida eterna, ¿va?, de nuestro interior. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero a veces tenemos sed de justicia. ¿Qué está pasando? ¿Estaremos llevando cautivos? ¿Estaremos en un cautiverio espiritual, hermano? Vamos a hacernos esa pregunta. Yo creo que no, ¿verdad?, porque somos pueblo del Señor. ¿Verdad? Qué triste va que el Señor dijera, mi pueblo fue llevado en cautiverio, fue exiliado mi pueblo porque no tuvo conocimiento, porque no tuvo ciencia. Libro de Ezequiel capítulo número 39. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo número 39,
versículo número 22. Dice: y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. Y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos en mano de sus enemigos, y cayeron todos a cuchillo, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, ha dicho el Señor Dios, así ha dicho el Señor Dios: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habitaren en su tierra seguramente, y no habrá quien los espante. Cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra sin dejar más allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Bueno, hermano, aquí hay otra profecía, cuando tenga que volver otra vez hablando, refiriéndose a la nación de Israel. Pero dice el versículo número 23: y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva. ¿Por qué, hermano? Por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos en mano de sus enemigos, y cayeron todos a cuchillo. ¿Quiénes son nuestros adversarios, hermano? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los demonios son nuestros enemigos. ¿Qué es lo que lleva cautivo al hombre? Vemos el pecado. ¿Por qué a veces hay rebelión en el hombre? Por el pecado. Porque aquí nos está diciendo: fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro. Usted, póngase a ver, ¿ha visto hermanos rebeldes, hermano? Haga esa pregunta. ¿Sí? Rebeldes, podemos poner al ministerio, rebeldes aún, vean, sus familias. Pero también hay hermanos rebeldes a Dios, rebeldes a la palabra de Dios. La palabra sale, está hablando, y hay rebeldía a veces en el pueblo del Señor. No la podemos recibir. ¿Por qué, hermano? ¿Qué nos está diciendo? Porque hay pecado. Porque hay pecado en la vida del cristiano. Qué triste, hermano, que haya pecado en nuestras vidas. Yo me cuento entre el medio religioso. Eso es lo que me lleva a mí a ser rebelde. Eso es lo que me lleva a mí a ser contrario. Eso es lo que me lleva a mí a ser enfermizo. Eso es lo que me lleva a mí a ser un hombre frío. A decir: ya no quiero ir a la iglesia, ya me voy a retirar de la congregación. A decir: yo ya no puedo salir adelante. Si la escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Por qué yo digo que no puedo? ¿Por qué yo me rebelo? ¿Por qué hay frialdad en mí? Estoy cautivo, hermano, a disposición del enemigo, porque me rebelo a la ley del Señor, porque hay pecado en mí. Eso es lo que hace, hermano. Dice: porque sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Por eso a veces el Señor nos entrega, hermano, en enfermedades. Por eso a veces, hermano, es triste que de la boca de un cristiano diga: es que el enemigo ya me trae. Está siendo transportado, va, el hombre del Señor allá con el enemigo, al mundo, a la tierra de los enemigos. Ahorita lo vamos a ver, va, cómo el pueblo de Israel fue exiliado, ¿verdad? Por un rey. Nosotros vamos a darle la forma al enemigo. Nosotros somos llevados cautivos por nuestras rebeliones, hermano, porque no obedecemos a la ley del Señor, porque queremos vivir una vida como a nosotros nos parece, cuando el Señor nos está diciendo: así te debes de conducir. Cuando por medio de las predicaciones el Señor nos habla tan claro, y al siguiente día, hermano, porque digamos un jueves, el Señor nos habla bien claro, y al siguiente día en la oración se ve la respuesta de la rebeldía del pueblo de Dios, hermano. Tristemente se lo digo, porque no hay un, ¿cómo le podemos decir? No hay un interés, ¿verdad? O no hay un, ¿cómo se le puede llamar a esto? Cuando la otra parte, una correspondencia al Señor. Pero cuando el Señor nos habla duro, déjeme decirle que hay una advertencia para que nosotros reconsideremos. No es para condenarnos, no, porque más adelante está diciendo que Él los iba a volver, ¿verdad? De los pueblos donde habían sido exiliados, Él los iba a poner otra vez en su tierra.
Vamos a poner nosotros la tierra, va, la tierra celestial, Jerusalén la celestial. Si nosotros estamos, va, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra espiritualidad ha sido llevada cautiva al mundo, ha sido llevada por el enemigo, ha sido llevada por el diablo. El Señor nos tiene que regresar, hermano. Y lo dice: y sabrán las gentes que yo soy el Señor, que yo soy su Dios. El Señor es nuestro Dios, hermano, y quiere lo mejor para nosotros. Él ya pagó el rescate por nosotros. Él ya nos liberó. Ya nosotros no podemos seguir siendo prisioneros de guerra, hermano. Nosotros ya no podemos seguir siendo cautivos. Pero a veces nosotros estamos viendo la rebeldía que hay en nosotros, hermano. Nosotros decimos: yo no quiero ese rescate. Por ejemplo, en un secuestro, se hace una llamada, ¿va? Se hace un trato, se paga una cantidad estipulada, ¿va? Y hay una liberación del individuo que está siendo secuestrado. Esa cantidad ya la pagó el Señor Jesucristo a precio de sangre. Y a veces nosotros nos quedamos ahí donde estábamos cautivos y decimos: yo no quiero salir. Aunque el Señor ya pagó por mí, yo no quiero, yo quiero seguir siendo prisionero de guerra. A mí me encanta seguir siendo prisionero de guerra. Como el pueblo de Israel, el Señor los sacó de Egipto y decían: estábamos mejor allá, eran esclavos. ¿Cómo podían estar siendo mejor? Pero ¿qué pasó? Había rebeldía en el pueblo de Dios. Eran rebeldes al Señor, viendo las maravillas, viendo los prodigios, con mano fuerte, cómo abrió el mar, cómo convirtió el agua en sangre. Todas esas cosas las vio el pueblo de Israel, hermano. Descendió maná del cielo, les dio codornices. Querían carne, el Señor les mandó carne. Nosotros queremos carne, el Señor nos manda carne. Queremos esto, el Señor nos los manda. Y aún así, a veces hay rebelión en nosotros. Yo lo digo por mí, hermano. Yo no conozco su vida, usted la conoce, yo conozco mi vida. Por eso lo estoy diciendo, ¿va? Por eso se llama compartir la palabra del Señor. Por eso dice que la espada es de 2 filos, la palabra de Dios. ¿Va? Está cortando para allá, pero también está cortando para acá. Yo reconozco, hermano, porque estoy sometido a la ley del pecado, ¿va? Pero dice: miserable hombre de mí, se contaba el apóstol Pablo. Así me cuento también yo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta ley del pecado? También voy a decir lo mismo: doy gracias al Señor Jesucristo, ¿va? Porque Él me ha libertado de esa ley del pecado. Y lo dice: y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos. Nadie, ¿va? Él dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Ahí está la firma: ni esconderé más de ellos mi rostro. Porque a veces oramos, lloramos y no hay respuesta en nuestras vidas. ¿Estará el Señor Jesucristo escondiendo su rostro de nosotros, hermano? Y a veces vemos que otros prosperan y yo no prospero. Veo mi vida, hermano, ¿qué pasa en mi vida? Hay rebeldía, hay pecado de omisión, hay pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado, hermano, la Biblia lo dice. Y por consecuencia me vuelvo rebelde a la ley del Señor. Dice: conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. El Señor nos va a pagar, hermano, en el siglo venidero conforme a lo que nosotros merezcamos, pero también nos paga aquí en la tierra, hermano, conforme a nosotros merecemos. Si hay amargura, si hay contrariedad, repito, si hay inmundicia, si hay pecado, aquí dice: conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, ¿verdad? Conforme a lo que nosotros atesoramos, hermano, el Señor hace con nosotros. Pero si nosotros vivimos una vida espiritual, una vida que es agradable delante del Señor, ¿verdad? Por eso el salmista dijo: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Si el Señor mirare a los pecados, ¿quién? Hay una pregunta en la misma escritura: ¿quién podrá mantenerse? Nadie, hermano. No hay hombre que no peque. Pero para eso está el Señor Jesucristo, para que nosotros volteemos a ver. Dice la escritura que es necesario que, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El pueblo de Israel, dice que esta serpiente los mordían. Esas serpientes son los demonios. Cuando volteaban a ver a la serpiente de bronce que les hizo Moisés, es cuando eran salvos, es cuando eran sanos. Así es el Señor Jesucristo, está esperando que nosotros volteemos para ser libres, para ser salvos precisamente, pero tiene que ser por medio de Él. Nosotros no vamos a encontrar la salvación en ningún otro lado. ¿A quién iremos? Repito a lo que siempre digo: si solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a ver otro ejemplo en la Segunda de Reyes. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo número 18, desde el versículo número 9 al versículo número 12. Gloria al Señor. Dice: en el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y cercóla.
Mira, hermano, Samaria es la capital, o era la capital de Israel, era lo que era Samaria. Nosotros aquí le vamos a dar una figura a estos textos. Vamos a poner a Salmanasar como el mismo demonio, ¿verdad? Porque era enemigo del pueblo de Israel. Vamos a poner a Samaria como la iglesia. Nosotros pertenecemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a la iglesia. Y anda el diablo, dice que lo cercó. ¿Verdad? El rey de los asirios, ¿verdad? Los asirios vamos a ponerlo como los demonios, como nuestros adversarios. Y lo dice que la cerca, dice, y tomáronla al cabo de 3 años. Estuvo 3 años este rey, este enemigo del pueblo de Israel, cercando a Samaria. Nosotros vamos a poner al enemigo, no es en un día, no es en 2 días. El diablo conoce nuestras vidas y nos está cercando. Dice la Biblia, y el texto que nos sabemos de memoria, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está cercando la ciudad, está cercando la iglesia, hermano. Y lo dice, y tomaronla al cabo de 3 años. Esto es en el 6.º año de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel. Fue Samaria tomada. Después de 3 años cumplió su objetivo este enemigo de Israel, ¿va? Dice que entra y toma a Samaria, ¿va? Nos vamos a poner a la iglesia. Entra el enemigo y lo dice, y el rey de Asiria traspuso a Israel a Asiria, y púsolos en Alá y en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Vamos a poner al mundo, ¿va? Se habla de potestades, ¿va? Se habla de territorios, hablando espiritual, de malicias, de huestes espirituales. Vamos a poner a Salmanasar como el demonio, lo estamos viendo. Y a veces nosotros somos traspuestos, ¿va? A estas diferentes ciudades, al mundo. Cuando nosotros deberíamos estar en la iglesia, cuando nosotros deberíamos estar en el pueblo de beneficios, ¿verdad? Donde no debe de entrar el enemigo, donde no debe tener parte ni suerte. Pero hay una razón, porque el versículo número 12 lo dice: por cuanto no habían atendido la voz del Señor su Dios, antes habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, su siervo del Señor, había mandado, ni las habían escuchado ni puesto por obra. Nosotros sabemos, hermano, el ministerio de Moisés, cómo se desgastó guiando a un pueblo rebelde. Cómo fue y se sacrificó 40 días, 40 noches sin probar alimento en un ayuno, y esto lo hizo 2 veces. Y el pueblo de Israel estaba de acá abajo nomás observando el ministerio de Moisés y nomás murmurando y diciendo, pensando que ellos lo podían hacer mejor. Y cuando el Señor, por medio de Moisés, que era el legislador, les daba la ley, les daba su palabra, dice que no obedecían, no atendían la voz del Señor. No era voz de Moisés, y ellos nunca entendieron, era voz de Dios. Por cuanto no habían atendido la voz del Señor su Dios, antes habían quebrantado su pacto. Nosotros tenemos el pacto del Señor. Hay muchas denominaciones, hermano, en este mundo. Vea, ya cada quien, yo creo así, la Biblia me enseña esto. No, hermano, se trata de creer como el Señor quiere que nosotros creamos. Por eso hay tanta cautividad, por eso hay tanto religiosismo, por eso hay tanta mente cautiva, va, que van tras sus emociones. Antes de obedecer al Señor, quebrantan el pacto, hermano, con el que yo pienso, con el que yo digo, y no se dan cuenta que están siendo cautivos por el enemigo, porque están violando la ley del Señor, están quebrantando el pacto. Y empezamos a ver, ¿verdad?, cómo se empieza a violar la ley del Dios. Y se ha llegado a decir, ¿verdad?, pues es que ya no necesitamos esto, es que Dios me está hablando. Ya hemos visto nosotros no una, sino muchas veces que esta es la expresión divina. Todo lo que nos quiere decir el Señor, y tenemos la experiencia de oír la voz del Señor, lo dice por medio de su palabra. Se quebranta la ley del Señor, no se obedece a la ley del Señor, dice, y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, dice, ni las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Va? Pues si no se escuchan, menos se van a poner por obra. Es necesario principalmente escuchar. Dice la Escritura que la fe viene por el oír. Escuchar, meditar la palabra del Señor, meditar nuestras vidas, y luego es ponerlas por obra, no únicamente escuchar. Por eso el pueblo de Israel fue entregado en las manos de Salmanasar, rey de los asirios. Por eso el pueblo del Señor a veces es entregado ante los demonios. No que el Señor lo quiera, no que el Señor haya quitado su cobertura. Estamos viendo que son las rebeliones, que es el pecado, ¿va?, lo que entrega a la humanidad, ¿va?, en las manos del Señor, ¿va? Y ellos hicieron y deshicieron con el pueblo de Israel, porque eran sus enemigos. Déjeme decirle que el diablo, decía un hermano, no lo va a llevar al parque, no lo va a llevar a que se tome un helado. Es su enemigo, hermano. Él lo quiere oprimir, él lo quiere quebrantar. Él quiere que usted muera en muerte, que muera en pecado, que muera en rebeldía, que no atienda la voz del Señor, que no ponga atención en los servicios. Porque si usted pone atención en los servicios, usted va a entender la palabra del Señor, y por consecuencia la va a poner por obra. Y estamos aquí, no, Él quiere llevar cautiva nuestras mentes. Nuestra mente debe estar aquí, en este lugar ahorita, escuchando la palabra del Señor,
Llega el enemigo. Ahorita hay una guerra espiritual, déjame decirle porque la siento. Hay una guerra espiritual donde el enemigo no quiere que usted escuche la palabra del Señor, las advertencias del Señor, ¿va? Cuando el Señor le quiere decir, mira hijo, condúcete de esta manera. No quiero la muerte del que muere, lo dijo el Señor. El Señor lloraba, ¿verdad? Cuando se humanó. ¿Cómo estará nuestro Señor Jesucristo? Él es Dios ahorita, ¿verdad? Padeciendo la humanidad, matándose entre los unos a los otros, habiendo rebeldía en el pueblo del Señor. Dice, mi pueblo fue llevado sin porqué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. El enemigo se puede enseñorear de nosotros, hermano, si nosotros lo permitimos. Mira, hermano, yo le mencionaba de doctrinas erróneas. Yo le mencionaba pues del que yo pienso, ¿verdad? Cómo se quebranta la ley del Señor, cómo hay desobediencia a la ley de Dios. Traía otra cita, pero el Señor me está dando otra. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Gloria al Señor. Ahorita, si alcanzamos, vemos la otra cita que yo traía en mi bosquejo. Creo que el Señor me está dando otra cita. Gloria al Señor. 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2. Aquí empieza a hablar de la apostasía, ¿va? La apostasía es la deserción de la verdad, es la rebelión contra Dios. Esa es la apostasía, ¿va? Un cautiverio espiritual bien impresionante. Dice el versículo número 8 del capítulo número 2. Dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Fíjese nomás con que resplandezca el Señor. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Fíjese todo lo que va a traer este inicuo. Ahorita ni siquiera hay señales, ni siquiera hay milagros mentirosos, y andamos de aquí para allá, ¿verdad? Imagínense cuando vengan esta grande potencia, estas señales, estos milagros mentirosos. Que el Señor nos ayude. Dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira, hermano, aquí habla de que el mismo Señor envía operación de error. Hay quien tiene un espíritu de error. Usted le muestra la verdad y no la capta, va, no la entiende, porque hay operación de error, porque hay un espíritu. Ya entra aquí lo espiritual, ¿verdad?, a la mente del hombre, porque ha sido llevado cautivo. Pero dice, ¿por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira, hermano, la verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se abraza con amor. Es necesario que nosotros valoremos lo que hemos entendido, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo la verdad está en Jesús. Es muy fácil decir, yo tengo la verdad, acá está la verdad, este pastor tiene la verdad. No, la verdad está en Jesús, ¿verdad? Y lo dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad?, al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, ¿verdad?, y vestirnos en un nuevo hombre, ¿verdad?, hablando del hombre espiritual. Pero dice, ¿verdad?, que cuando no se abraza el amor de la verdad para ser salvos, dice, por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Lugares, y aquí lo estamos viendo, donde se predica la verdad vacíos, lugares donde se predica la mentira a reventar, hermano, llenos. ¿Por qué? Porque hay una operación, hay espíritus inmundos, ¿verdad?, que son enviados por el Señor. ¿Por qué no lo aman con verdad, hermano? Están llenos esos lugares. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean, y le creen más a la mentira, hermano. Le creen más al hombre que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se sentirá el Señor, hermano?
Él vino, murió, todo lo que se ha hecho por mantener las Sagradas Escrituras a nuestro alcance. Es nuestra constitución, es nuestro manual de vida, hermano. Vea, y a veces el hombre lo pisotea. Vea, hablando espiritualmente, y nosotros no nos damos cuenta cuando se omite, cuando se hace un lado, está haciendo un lado la verdad. Se está poniendo él como Dios. Vea, y ahí están todo, ¿va? Se hace un proselitismo enorme, va, y Dios les envía operación de error para que crean a la mentira. Dice el 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Lo dice, antes consintieron a la iniquidad. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Gloria a Dios. Aquí también entran los jóvenes, de los cuales nos contamos nosotros todavía. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo número 22. Usted puede leer más arriba, va desde el versículo número 1, va como empieza a hablar de un soldado. Pablo le habla a Timoteo, va, le dice, tú milita, va, como buen soldado de Jesucristo. Estamos hablando de una guerra, va, estamos hablando de huestes espirituales. Nosotros también somos soldados, hermano. Nosotros no nos vamos a dejar, va, ser llevados cautivos por la opresión del enemigo. Dice el versículo número 22, huye también los deseos juveniles, huye también las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen o escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mira, hermano, nosotros somos siervos del Señor, ¿va? Y estamos llenos de mansedumbre, como aquí lo está diciendo, ¿va? O debemos de estar, ¿va? No debemos de ser litigiosos. Y lo dice que con mansedumbre corrija, ¿a quiénes, hermano? A los que se oponen. Hay una guerra constante, hermano. ¿Va? Hay quien se opone, ¿va? Con otra palabra dice que viene del Señor, hermano, y está omitiendo la palabra del Señor, está engañando a la gente, ¿va? Con el fin de cautivar las gentes, de cautivar las almas, precisamente el enemigo. Y lo dice, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros, a todos los que se oponen, a todos los que le tiran contra a la verdad, nosotros debemos precisamente con mansedumbre corregirlos con la verdad, porque dice la Biblia que nadie puede contra la verdad sino por la verdad. Y luego dice, va, fíjese en la condición en la que están, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay quien está cautivo a voluntad del diablo, hace y deshace con él como a él le parece. Mira, hermano, vamos a ver un ejemplo en el libro de Daniel. Nosotros sabemos la historia de Daniel, hermano, y nosotros nos vamos a poner en esta ocasión como Daniel porque somos cristianos. Daniel, un hombre de oración, que aun cuando sus enemigos hicieron que el rey Darío pues girara un edicto, girara una orden, va, que todo aquel que no se inclinara rodilla precisamente delante de él fuera echado en el foso de los leones. Cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, ¿va? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo busca adoración, ¿verdad? El diablo está dando aún, la gloria, hablando secular, está dando riquezas con el fin de que la humanidad le adore. Y dice que Daniel era un hombre de oración en el capítulo número 6. Usted lo puede leer todo, no lo vamos a leer todo. Era un hombre de oración y él pues hizo caso omiso al mandamiento que daba este rey, precisamente porque los enemigos de Daniel, aquí también vamos a poner a los demonios. Dice que Daniel fue echado en un foso. Un foso pues es un hoyo, ¿va? Dice que en este foso había leones. Este mundo, hermano, es un foso, este mundo es un hoyo y aquí hay leones, ¿va? Que son todos los demonios. Pero la importancia, hermano, de ser de oración, la importancia de ser del pueblo del Señor, porque dice que el Señor cerró la boca de los leones. Aquí lo vamos a ver, no lo vamos a leer todo, vamos a leer desde el versículo número 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio y acostóse ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey por tanto se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones.
Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vamos a hacernos esa pregunta, hermano. ¿El Señor nos ha podido librar de los leones? Dice el versículo número 21, el rey no se esperaba que Daniel le contestara. Dice: entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y mandándolo el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanente, que por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros? Nosotros fuimos echados en este foso, hermano, y estaban los leones, pero el Señor ha mandado callar la boca de los leones, la ha mandado cerrar. Lo dice que el rey en el versículo número 26 dice: de parte mía es puesta ordenanza en todo el señorío. Vamos a irnos a lo espiritual, ¿verdad? En todo el señorío, los demonios saben, ¿verdad? Dice que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel. Ese Dios de Daniel es nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios que está haciendo presencia en este lugar. Y luego dice que es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y señorío hasta el fin. Usted sabe, hermano, qué está pasando por su vida. Usted sabe si estos leones lo han dañado, si estos leones aún, ¿verdad?, no lo han podido devorar, porque todavía tiene vida, y mientras hay vida hay esperanza. Dice el versículo número 27 que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. El enemigo tiene poder, hermano. El salmista lo dijo: que me libres de mi poderoso enemigo, pero no es todopoderoso. Pase delante del Señor en esta tarde, hermano. Usted sabe con qué está batallando, usted sabe qué pecado oculto tiene, cómo ha sido cautivo, hablando al nivel espiritual. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, que salva, que libra, que hace señales, que hace maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel. Él lo quiere librar en esta tarde, Él lo quiere hacer libre de todo lo que usted está batallando. Así que en esta tarde, hermano, lo invitamos a que pase y que se cumpla el texto, ese salmo que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, dice, seremos como los que sueñan. A nuestra boca henchirá de risa nuestros labios de alabanza, y dirán las naciones, dirán las gentes, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Por qué no nos postramos delante de nuestro Señor en esta tarde?